Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Fabio Arias Romero. Pertenezco al curso de procesamiento digital de señales. Aquí vamos a realizar la explicación del algoritmo que nos ejecuta la transformada discreta de Fourier. En estos momentos estamos en el programa Octave. Entonces voy a hacer una breve explicación de cómo funciona el algoritmo. Inicialmente tenemos un vector que el vector se compone de los tres últimos números de la cédula. Mi cédula es 1116-251-979. Entonces, por ende, esas son las tres componentes de ese vector. Aquí hago pues ejecuto el algoritmo propio del Octave o el MATLAB, que es el FFT, para tenerlo como base y probar que nuestro algoritmo sí está funcionando. Esta variable n, lo que me devuelve a través de esta función es la longitud de este vector x. En este caso va a ser 3. Entonces, pues se deja allí para que si tenemos señales de más campos, pues se pueda tener la longitud de dicho vector. Y aquí yo creo un vector de tres componentes con los valores de 0. También lo hubiera podido crear con la función de ceros y dándole pues la longitud de la matriz. Aquí para ejecutar ya como tal la operación, entonces tengo dos for anidados. El primer for lo que me hace es calcular cada una de las variables del vector xk, que al final vamos a tener o sea, cada una de las componentes calculadas de la transformada discreta de Fourier. Eh, el segundo for lo que me hace es sumar cada una de las componentes internas. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Empezamos en el primer for con k igual a 1 hasta n. Lo ideal sería que fuera hasta n-1. Pero resulta que como yo no puedo iniciar en la posición del vector 0, sino que la primera posición es 1, entonces por eso lo hago así. Aquí esta n que yo utilizo es la misma n en la que está nuestra función de la sumatoria. Entonces yo lo que hago es restarle el n-1. Esto con el fin de crear la menos cantidad de variables posibles. Listo, entonces aquí tenemos que cuando en el segundo for ya entramos a los cálculos propios de cada una de las componentes. Entonces aquí tengo que al primer componente del vector x mayúscula sub k, que en ese caso sería sub 1 el primer componente, entonces le sumo el componente actual, que en ese caso es 0, más el componente de x minúscula sub n, que en este caso es el 9, el exponencial, la letra de Euler, elevado pues a la menos i por 2pi por n, que en este caso es n-1 por lo que ya expliqué, por k sobre n mayúscula, que es la cantidad de componentes de la señal discreta. ¿Listo? Entonces, cuando lo ejecuto la primera vez, el resultado que él me arroja se lo asigna a ese vector. Entonces ya el for continúa hacia la segunda variable, que sería n igual a 2. Cuando n es igual a 2, entonces ya cambia la componente del vector x minúscula sub n, que es nuestra señal discreta, cambia la segunda posición. Por n aquí también cambia esta otra variable. Y ya se le va a sumar el valor que tenía x mayúscula sub k en el anterior. Entonces, al final, cuando terminen los tres cálculos, se va a tener la sumatoria total, o sea, el valor acumulado en esta posición del vector. Cuando termine ya la primera posición del vector, entonces k incrementa en 2 y ya pasamos a hacer el cálculo para la segunda componente de la transformada discreta y así hasta completar las tres. En este caso, esta función es para desplegar o mostrar en pantalla el contenido del vector x mayúscula, que es nuestra transformada discreta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle run para probar. Entonces al dar run tenemos, esta es nuestra señal discreta 979, que es esta de acá. Hago una prueba aplicando la transformada discreta de Fourier, que es un algoritmo propio de MATLAB u Octave. Entonces me da que la respuesta de la transformada es esta. Aquí me da el resultado de la longitud del vector x, o sea, la cantidad de muestras de nuestra señal discreta.
Creo el vector de 3 posiciones que va a alojar el resultado de la transformada y finalmente muestro el valor de los cálculos. Entonces aquí, como podemos ver, los componentes aparecen pues en unas posiciones diferentes, pero al final los cálculos son iguales. Entonces tenemos que esta componente de 25, que es la parte real más cero imaginario, se encuentra en esta parte de acá, al final del vector. Arroja el vector corrido en una posición. Esta otra componente es 1 más 1.7321i, que es este que tengo acá, 1 más 1.7325i, es aproximado. El valor de nuestro cálculo está por debajo, en unas pequeñas milésimas, del valor que nos arroja la transformada. Y finalmente 1 menos 1.7321, y acá lo tengo, 1 menos 1.7325i. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.